Ok, continuamos. Bien. Continuamos. Hablábamos de que desechar una creación de 6 días nos deja con más problemas que soluciones. Otro de los problemas con el que los deja cualquier teoría que deseche la creación como un evento histórico es ¿qué hacemos con Adán? ¿Qué hacemos con Adán? Porque el Adán de la creación es considerado como un personaje histórico en otros lugares de la Escritura. Comenzando con Génesis 5. Bueno, Génesis 4 también, porque dice que Adán y Eva tuvieron un hijo. Pero Génesis 5 nos habla de la genealogía de Adán. Otra genealogía que nos habla sobre Adán es la que encontramos en Lucas capítulo 3. Lucas está uniendo a Jesús con Adán. Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versos 13 al 14 habla del evento creativo del hombre y la mujer cuando está hablando, no de cubrirse la cabeza, pero de autoridad para enseñar. Uno de los argumentos de Pablo es que el varón fue creado primero, Adán, no dice el varón, Adán fue creado primero y después Eva. El punto de todo esto es que el resto de los escritores parecen creer que el Génesis es historia. Entonces, cuando nosotros abandonamos esta teoría, tenemos que explicar también estos pasajes. Pero no solo Adán, sino que todo el evento de creación y caída son considerados como eventos históricos. Mateo 19, 4 al 5, y respondiendo, él dijo, ¿quién es él? Jesús. Jesús dijo lo siguiente, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y mujer? ¿De dónde está sacando esto? Está sacando de Génesis 2. Entonces Jesús creía en la historicidad del Génesis. Y similar otra vez con 1 Timoteo 2. Además, la consecuencia de la caída, cuando nos vamos a Génesis 3, también es considerada como historia verdadera más adelante en la Escritura. Cuando hablamos, por ejemplo, de Romanos 5 y la comparación entre Adán y Cristo, por supuesto. De modo que al dejar de creer en el Génesis como historia, debemos asumir que la Escritura comete un error al citar Génesis y utilizarlo como evidencia histórica. Es decir, si nosotros decimos esto no es una cuestión histórica, es un mito o algo así, ¿cómo explicamos el resto de los pasajes manteniéndonos en la ortodoxa? Por otro lado, tenemos una nube de testigos sobre los personajes que creen en la narrativa del Génesis como históricamente cierta. Judas 1:11, hay de ellos porque han... eso no es del Génesis, es del Pentateuco. Bueno, sí, Génesis también. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam, eso es del libro de Números, y perecieron en la rebelión de Coré, libro de Números. Oseas 6, verso 7, pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Moisés, en Éxodo 20:11, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Lucas, como ya vimos en Lucas capítulo 3, Pablo, como ya vimos en Romanos capítulo 5, pero también en 1 Corintios capítulo 15, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Jesús, hemos visto una cita muy puntual sobre el Génesis, pero también en el evento post-resurrección, cuando está caminando junto a 2 de sus discípulos en el camino de Emaús, él dice que toda la Escritura da testimonio de él. Obviamente, Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 están incluidas
en esa escritura. Entonces, cuando abandonamos la historicidad de Génesis, tenemos que estar conscientes que no es solamente abandonar la historicidad de Génesis, sino que estamos afectando nuestra interpretación del resto de la escritura. No podemos simplemente escoger abandonar Génesis y creer el resto de estos pasajes. Sí, pastor. O sea, muy simple, podríamos decir que abandonar el día literal de Génesis, del día de la creación, podríamos dejar la puerta abierta a una interpretación similar de la serpiente, por ejemplo. Oh, sí, eso es un clásico. Ahora, para ser justos con muchas denominaciones que son un poquito más abiertas a estas variantes interpretativas, hay algunas otras cosas que se pueden hacer para mantenerse dentro de la ortodoxia. Por ejemplo, no recuerdo el autor, pero alguien hizo una investigación histórica sobre algunas de las posiciones, una posición minoritaria, pero una posición de los teólogos de Westminster que veían estos días de creación como eras. ¿Okay? Entonces, parte de lo que él dice es, aún dentro de estos teólogos habían personas que lo veían así. Una minoría, pero va. ¿Cómo hacían estas personas para mantenerse dentro de la ortodoxia? Decían básicamente, creemos en días como eras, pero todo lo que se refiere a Adán, la creación directa de Adán del polvo de la tierra, la creación de Eva de su costilla, todo eso lo consideramos como historia. En teoría, si uno acepta la creación de Adán del polvo de la tierra y de Eva como historia, no tiene los problemas que estoy diciendo. Estos problemas son más para los que abandonan por completo la historicidad de la creación, los que la consideran un mito. Ahora bien, mi respuesta para ellos sería, la razón por la que la presión que están sintiendo los evangélicos hoy en día para abandonar la historicidad del Génesis es básicamente científica. Es una presión científica que nos hace decir, ya no creo en esto, o lo creo de una forma distinta. Para mí no tiene mucha consistencia que hagas eso y de todas maneras creas en la creación del polvo de la tierra y el resto de los milagros de la Biblia, en todo caso. Entonces yo no creo que esa sea la mejor respuesta, porque además, como estamos viendo, lo más importante es que no tiene un fundamento exegético, no tiene un fundamento bíblico. Sí, hermano. Sí, profesor, que referente a lo que usted estaba hablando, o sea, el querer interpretar o hacer una hermenéutica diferente los primeros pasajes de Génesis al resto de la Biblia, nace de, ¿por qué? Nace porque quizás la ciencia, como dice usted, nos está vendiendo un discurso, sí, y queremos acomodar la interpretación bíblica a ese discurso entendiendo que la ciencia tiene la razón y acomodamos entonces para validar nuestro argumento de que la Biblia es la verdad. Intentamos forzar el texto. Sí, definitivamente. Podemos hablar más sobre esto el día sábado, que tenemos una comida juntos, creo. Sí, y van a... Quiero que entiendan una cosa. Hay científicos en los dos campos, ¿ok? Y eso es algo que la ciencia no... Ni la ciencia, ni los teólogos que han abandonado la creación de 6 días hablan de esto. Hay científicos titulados que han ido a las mismas universidades, que tienen los mismos grados y posgrados, que básicamente se atienen a la historia bíblica y de hecho han demostrado cuáles son las presuposiciones y las fallas en los métodos científicos por los cuales no deberíamos estar tan seguros de estas dataciones extremadamente largas e inciertas sobre el origen de nuestro universo. Ayer estaba hablando con un amigo sobre ello. Pero podemos platicar más sobre esto el día sábado. Lo que quiero que sepan es que hay consecuencias de abandonar esta cuestión. La otra es,
Y esto va a aplicar no solamente para los 6 días de creación, sino creo que es un buen punto de sabiduría ministerial. Cuando escuchamos una nueva postura, una de las preguntas que me gusta hacer antes de estar convencido, de creerla, de abrazarla, es ¿quiénes han creído esto y por cuánto tiempo? ¿Quiénes han creído estas cuestiones que me están presentando y por cuánto tiempo? Especialmente cuando son doctrinas importantes. Hay doctrinas de segundo o de tercer grado que ciertamente podemos ir aprendiendo más conforme pasa el tiempo, ¿no? Pero cuando hablamos de la creación, que es algo tan básico para el entendimiento de la vida humana y el universo en el que vivimos, no podemos pensar que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento no tenía una teología de la creación. No podemos pensar que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento no tenía una teología de la creación. Obviamente no pensamos que los padres de la iglesia primitiva, no tenían una teología de la creación. Esto no comenzó en Westminster. Westminster, en este caso, y después la Confesión Bautista de Londres, 1689, es un reflejo del consenso histórico. Entonces, antes de que yo diga, todos mis hermanos los últimos 6,000 años, 6,000 años han estado mal, creo que tengo que escuchar los testimonios de mis hermanos. Hay una razón por la que ellos creían estas cosas. Hay una razón por la que ellos se convencieron que el Adán que Moisés escribió en el Génesis era real. Hay una razón por la que Jesús habló de estas cosas como cuestiones reales. Y también vamos a ver las actitudes de Jesús ante la Escritura en nuestros últimos 30 minutos de clase. Así que, spoiler. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Entonces, olvidé presentar eso. Básicamente, testimonio histórico. Bien. Entonces, ¿cuáles son las 3 razones por las que yo estoy convencido de una creación de 6 días? Número 1, el hebreo lo presenta así. Número 2, abandonar eso trae más problemas que soluciones, ¿ok? Hay consecuencias. Y número 3, el testimonio de la iglesia, ¿ok? No voy a despreciar el testimonio de la iglesia tan fácil, necesito mejores argumentos. Y van a aprender más argumentos en esa conferencia. Bien. Y por último, en cuanto a la creación, Dios creó todas las cosas ex nihilo, de la nada, en un espacio de 6 días, y todas ellas muy buenas. ¿Okay? No vamos a abundar sobre esto porque ya vimos bondad en los atributos de Dios. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí, hermano? ¿Víctor? La rebelión de los demonios tuvo que haber ocurrido posterior a la finalización de la creación, o antes, o en qué punto podríamos situarla. Entre su creación y la caída. No hay... Yo no sé. Posterior al día séptimo, pero sí. Posterior al día séptimo, no lo sé. Hay teólogos que creen que la caída se dio en el mismo día sexto. Realmente no tenemos esa información en la escritura. Entonces, yo no podría localizarlo en algún lugar más que tuvo que haber sido después de su creación y tuvo que haber sido antes de la caída. No sé en qué momento fue. No lo sé. Si alguien lo descubre, me manda un correo. Bien.
Regresamos entonces a decretos. Y dentro de decretos nos movemos a providencia. Dentro de providencia estamos hablando del acto por el que el Señor gobierna su creación. Creación. Básicamente lo que van a ver en otras confesiones reformadas, no es que esto sea una confesión reformada, ¿verdad? Esto es un dibujo de pizarra. Pero lo que van a ver en confesiones reformadas es que van a tener esos tres elementos y muchas cualificaciones, muchos atributos. El acto perfecto, el gobierno sabio de su creación buena, etcétera, etcétera, etcétera. Esos ya los vimos cuando vimos atributos. Esas son las tres cosas de las que nos habla la providencia de Dios. Es un acto, es decir, Dios está activamente involucrado en lo que sucede en su creación. ¿De qué nos previene esto? Del deísmo, en el que Dios crea, pone toda la maquinaria que necesita la creación para sobrevivir, y luego es un ser que está separado. Él está gobernando. Esto lo recuerda de, primero, que tiene la autoridad, porque Él es el creador, Él es el rey, pero también tiene el poder, tiene la potestad de gobernar. Yo quizá en esta clase, quizá tengo la autoridad, no quizá, tengo la autoridad para dar la clase y para recibir preguntas o decir que no, pedirles que se pongan de pie o que se sienten, pero no tengo el poder para hacerlo, ¿verdad? Porque de hecho ustedes se podrían rebelar y podrían venir todos juntos a atacarme y yo no tengo el poder suficiente para defenderme de esto. Cuando hablamos de la providencia de Dios, Dios no tiene esos límites y no tiene ese problema. No solamente tiene la autoridad porque es Señor y tiene el señorío sobre toda su creación, sino que es el único que de hecho tiene poder para gobernar su creación. Y una figura bellísima de esto es que es tanto su poder que la Biblia lo presenta como gobernando la creación en la palma de su mano. ¿Por qué es importante esto? ¿Recuerdan que al principio les dije que la forma como construimos nuestra teología no comienza con observar la historia, ni observar la creación, ni utilizar primordialmente la razón y construir sobre eso, sino que comenzamos desde la Biblia y entonces desde la Biblia construimos nuestra teología? ¿Qué pasa si lo hacemos al revés? Dejen hablarle de tres posturas erradas. Vamos a ponerlas en rojo porque son erradas. ¿Puedo borrar esto? Acto, gobierno y creación. ¿Sí? Bien. Tres posturas erradas. Número 1. Fatalismo. Personas que comienzan con la razón van a llegar a una de dos posturas fatalistas. Una postura deísta o una postura materialista, naturalista, atea del fatalismo. Es decir, la postura deísta básicamente dice, sí, Dios existe, y si tiene todo el poder, y si tiene toda el dominio y la autoridad, y Él ha decretado todo lo que sucede, entonces no tengo absolutamente ningún tipo de libertad. Y si no tengo ningún tipo de libertad, no tengo ninguna responsabilidad por mis actos, porque al final de cuentas, todos mis actos ya están determinados porque están dentro del decreto de Dios. No hay nada que yo pueda hacer para mejorar mi estado, ni para empeorarlo. Escuchábamos de alguien, un muy buen ejemplo. Hermano, ¿puedo utilizar su ejemplo de ¿cómo se llama? De la metralleta y su hija? ¿Sí? Bien, gracias. Escuchaba el hermano, ese es un ejemplo, claro, estaba bromeando el hermano, pero decía, cuando alguien venga a pedir la mano de mi hija, le voy a decir, hermano, yo ya soy salvo, no hay nada que pueda cambiar eso, entonces aquí tengo una metralleta y a ver.
Esa es una forma de fatalismo, ¿verdad? Porque estamos diciendo no hay absolutamente nada. Él se refería a la seguridad de salvación, ¿no? Pero esto, visto desde otra perspectiva, es una cuestión de no importa lo que haga, todo ya está determinado y no hay responsabilidad sobre mí. Desde la postura deísta, y también desde la naturalista, esto nos lleva a la rebelión, a la rebeldía, al antinomianismo. Si no hay ninguna responsabilidad, porque no tengo ninguna libertad, entonces puedo hacer básicamente lo que yo quiera. Bien. Esto también sucede con los naturalistas precisamente porque abandonan la idea de un Dios. Y si abandonan la idea de un Dios, entonces no hay nadie que esté gobernando la creación. Y no hay nadie que esté dirigiendo la creación. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Por instinto. Y si hacemos las cosas que hacemos por instinto, no podemos ser responsables moralmente de lo que hacemos. Sí, es productivo tener orden, es productivo tener gobierno, pero al final siempre van a haber asesinos, y siempre van a haber violadores, y siempre van a haber este tipo de cosas, y es parte de la naturaleza, porque no hay un orden, no hay un decreto, no hay nada. Esto también es fatalismo, y es muy común entre los ateos y los materialistas y naturalistas. ¿Alguna pregunta de clarificación? Sí, ¿qué significaba antinomianismo? Antinomianismo es vivir sin ley. Sí, buena pregunta. Bien. Entonces, fatalismo es una. No tienen que aprenderse todo lo que significa. Hay otra que sí tienen que aprender. Número 2. Teísmo abierto. Teísmo abierto. Bien. Si el fatalismo olvida el poder y la autoridad de Dios, lo que está haciendo el teísmo es sobreenfatizar la libertad humana. La libertad humana es absoluta y es dominante sobre todo el decreto de Dios. ¿Cómo afecta esto? Básicamente, el teísmo abierto enseña que Dios responde a las acciones humanas. Es decir, Dios nos da tanta libertad que Dios mismo no puede conocer qué es lo que va a pasar. No puede conocer el futuro. Entonces, la redefinición en el teísmo abierto de lo que es la soberanía de Dios no es el control de Dios sobre todas las cosas, sino la capacidad de Dios de encauzar todo lo que sucede, todo el mal, todo lo que sucede para un bien. Básicamente, Dios en este ejemplo es como, no sé si han visto caricaturas en donde hay un bebé que está por toda la casa y está tirando cosas y hay alguien atrás que está tratando de recoger todo y que no se haga un desastre. Esa es la imagen que nos da el teísmo abierto. Es un Dios que está respondiendo a las actitudes y las acciones de su creación. Ejercicio. Ok, vemos el teísmo abierto. ¿Cuáles son los atributos de Dios que está atacando? Soberanía. Su omnisciencia, claro. Su poder, por supuesto. El hecho de que es eterno, porque no se mueve en el tiempo. Claro, No tiene sentido decir está dependiendo de lo que está sucediendo en la historia, su eternidad, claro. Sociedad, por supuesto. ¿Por qué? ¿Quién dijo esto? ¿Bernabé? Sí, ¿Por qué sociedad, Bernabé? porque está dependiente ¿De qué? de nosotros, de nuestra voluntad. Está dependiendo de las acciones de los hombres para tomar decisiones. Y habíamos dicho que la Biblia presenta a Dios como un ser independiente. Bien. Entonces, fatalismo, no hay responsabilidad, antinomianismo, deísmo, naturalismo, materialismo, teísmo abierto, teología progresiva.
Dios es historia. Dios está está aprendiendo con nosotros. He escuchado este lenguaje de tu historia y mi historia. No, la palabra historia no tiene nada de malo. Pero en círculos progresistas y extremadamente liberales, no es nada más una palabra, tiene una teología detrás. Vamos a ver mañana cuando veamos a uno de los teólogos trinitarios que inició esto. Básicamente confunden la historia con el Dios trino. ¿Por qué? Porque Dios depende de la historia. Dios depende de lo que está pasando. Entonces Dios también va aprendiendo nuevas cosas. Parte del problema con esto es, si Dios está aprendiendo, ¿cómo podemos confiar en Él? Bien, ahora sí, preparen sus mentes para que tratemos el molinismo. El molinismo viene a partir de un clérigo jesuita llamado Luis de Molina, que propone que existe algo llamado conocimiento medio. ¿Ok? Ok, bien. ¿Por qué se llama conocimiento medio? Tenemos el multiverso, ¿verdad? Vale. Si alguien toma una decisión diferente, se hace una línea de tiempo. Si alguien toma una decisión diferente aquí, si alguien se come una gema del infinito por acá, si alguien va al baño, entonces se regresa, muchas cosas, ¿ok? Lo que el conocimiento medio propone es, Dios conoce qué pasaría, cuál sería la respuesta de cada uno de los hombres en cualquier circunstancia que los pongas. Es decir, Dios conoce el absoluto de los multiversos posibles e imposibles. El problema de los imposibles es que son imposibles, nunca se van a actualizar. Entonces solo los posibles nos importan. Dios posee este conocimiento de lo que cada ser humano haría en cada circunstancia, en cada universo posible. Dijeran eso por un momento. Dios, poseyendo este conocimiento, ¿okay?, crea, ¿verdad? Actualiza el universo donde Él más se glorifica. Entonces, de todos los universos posibles, de todas las posibilidades, de todos los pecados, de todas las alabanzas, de todo, Dios va a elegir actualizar, traer a la realidad el universo donde más gloria recibe. En este sentido, Dios no es responsable, del mal, no es responsable de las decisiones humanas, porque parte de lo que está haciendo el molinismo es enfatizar la libertad. Parte de lo que está haciendo el molinismo es decir, Dios conoce lo que cada ser humano libremente va a decidir en cualquier situación que nosotros lo pongamos. Entonces, el molinismo está enfatizando la libertad, y en ese sentido es un tipo de teodicea, que es una teodicea, un argumento para explicar por qué el mal existe y por qué Dios sigue siendo Dios. ¿Hasta ya alguna duda? Vamos a seguir. El argumento sigue, pero necesito que sigan cada uno de los puntos. ¿Hasta aquí todo claro? Bien. Entonces Dios no es responsable de las decisiones humanas ni del mal. Cada hombre es responsable de su maldad. Si podemos resumir el molinismo
es Dios ha elegido el mejor universo posible dada la condición de la libertad humana. Dios ha elegido el mejor universo posible, porque es Dios, dada la condición de la libertad humana. La razón por la que me estoy deteniendo con el molinismo es porque es extremadamente atractivo, aún dentro de círculos evangélicos y especialmente dentro de círculos filosóficos y apologéticos. Entonces, no sé si han escuchado de alguien como William Lane Craig. Creo que es un excelente pensador, creo que es un excelente filósofo. Creo que ama al Señor, honestamente creo que ama al Señor, creo que está equivocado. Y les voy a dar 4 críticas al molinismo. Número 1, el molinismo ataca la aseidad de Dios. El molinismo ataca la aseidad de Dios al pretender que depende de decisiones humanas para actualizar un decreto determinado. ¿Se entiende? Cuando antes de decretar, Dios tiene que ver o conocer qué es lo que va a hacer cada ser humano libre, Dios está dependiendo de las decisiones humanas para tomar una elección divina. Y esto va en contra de la aseidad. Número 2. El molinismo ataca la aseidad y la inmutabilidad de Dios al proponer que la gloria del universo actualizado será añadida a su gloria existente. Básicamente, el punto del molinismo, además de la teodicea, es decir, o sea, ¿por qué? Y esa es una de las críticas que vamos a ver. Pero básicamente es ¿por qué no simplemente no creo ningún universo? Bueno, porque este le da más gloria. ¿Cuál es el problema con eso? Dios no necesita más gloria de la que ya tiene, porque entonces estaría dependiendo de la creación de un universo para que entonces gloria sea agregada. Y además, si gloria es agregada a Dios, pasa de un estado de menos gloria a un estado de más gloria, y habíamos visto junto con Herman Bavinck estas cuestiones de inmutabilidad y aseidad y todas estas cuestiones. Entonces, el molinismo ataca la aseidad y la inmutabilidad al proponer que la gloria del universo actualizado será añadida a su gloria existente. Número 3. El molinismo no aporta nada a la teodicea de Dios, siendo que pudo haber decidido no actualizar ningún universo en lo absoluto. Es una posibilidad. Dios pudo haber decidido, simplemente es demasiado el mal, y decir, no voy a crear ningún universo. Entonces, a pesar de que la respuesta sea, Él va a ser más glorificado, a final de cuentas, Dios sigue siendo el responsable de actualizar un universo donde el mal existe. Y en ese sentido, aunque te brincas la cuestión de la libertad y la relación directa entre cada una de las acciones, a final de cuentas Dios sigue siendo quien actualizó el universo, y un universo donde el mal existe. Entonces, no resuelve la teodicea desde un punto de vista teológico-filosófico. Número 4. El molinismo ataca la inmutabilidad, puesto que la omnisciencia de Dios no se origina en su misma esencia, sino en las actividades libres de personas irreales o reales. ¿Qué queremos decir con esto? Parte de la inmutabilidad es que Dios no aprende nada nuevo, no cambia. Existe algún punto en la duración eterna de Dios donde Dios tiene que aprender qué es lo que va a hacer cada una de las personas, ¿verdad? Para entonces poder tomar una decisión. Entonces, esto también va en contra de lo que la Biblia enseña sobre los atributos de Dios. Dije 4, ¿verdad? Bien, va, número 1. Aseidad, lo voy a repetir. Número 1, molinismo ataca la aseidad al pretender que depende de decisiones humanas para actualizar el decreto. Número 2,
El molinismo ataca la ceguidad y la inmutabilidad de proponer que necesita más gloria. Número 3. El molinismo no aporta nada a la teodicea, porque al final de cuentas Dios sigue actualizando universos donde existe el mal. Número 4. El molinismo ataca la inmutabilidad, porque básicamente Dios está aprendiendo algo nuevo, está ganando conocimiento, y entonces tiene que, después de eso es que Él decreta la actualización de un universo. Pero no eran 4, eran unos... Sí, pero por razones distintas. Acércate al final y las checamos, ¿dale? Número 5, voy a seguir. Una objeción que se levanta es, ¿cómo puede el molinista, y para todo caso, cómo puede Dios estar absolutamente de que el ser humano, absolutamente libre, no decidirá algo distinto a lo previsto? En este sentido, el teísmo abierto es por lo menos más honesto. El teísmo abierto reconoce una libertad absoluta y dice, la libertad es tan absoluta, que ni aún Dios puede estar seguro de qué va a pasar. Porque a lo mejor hay algo que no sé qué sé yo, que cambio de dirección. ¿No es cierto? En ese sentido, una vez que nosotros quitamos a Dios de la ecuación, en la cuestión de providencia, del gobierno absoluto de toda su creación, ¿cuál es la base que Dios tiene para estar seguro de las acciones de cada una de sus criaturas? Número 6, y más importante creo yo, la Biblia no habla absolutamente nada acerca de conocimiento medio. La Biblia no menciona nada de este tipo de conocimiento. Ni siquiera sabemos si este conocimiento existe. Es una presuposición filosófica que no puede ser demostrada con la Biblia. ¿Cómo se escudan las personas que creen esto? ¿Alguien ya llevó griego? ¿O alguien se acuerda de sus clases de gramática en español? Ok. Existe un tiempo verbal que se llama subjuntivo. Vamos a ver si la fama de mi equipo llega hasta Chile. ¿Quién le gusta el fútbol? Ok. Víctor, tú conoces mi equipo, creo, Cruz Azul. Excelente equipo en calidad, malísimo para las finales, ¿verdad? Siempre llegamos a la final y perdemos. Entonces el Cruz Azul vive en ¿qué hubiera sido si? Ese es el subjuntivo. Ese subjuntivo, acuérdense del Cruz Azul, ¿qué hubiera pasado si? Ese subjuntivo existe en todos los idiomas. ¿Ok? El uso del subjuntivo no quiere decir que esto exista. Cuando yo digo, si el martes nos hubiéramos quedado perdidos en la montaña, todos ustedes se hubiesen puesto a llorar. Eso no necesariamente, aunque sea cierto, que todos se hubiesen puesto a llorar porque no vine, eso no necesariamente significa que ese hubiera existe en una realidad alterna. ¿Okay? Eso es importante. De hecho, el término técnico del subjuntivo es irrealis, ¿correcto? Es irrealis. Entonces, todo esto para decir que el hecho de que la Biblia use el subjuntivo no es suficiente evidencia, que es un tiempo que todos los idiomas usan, no es suficiente evidencia para construir todo un sistema teológico que además está en contra de los atributos de Dios y no aporta nada a la teodicea. ¿Sí me explico? Son muchos problemas para algo que está construido, desde mi perspectiva, sobre la arena. Último, bonus. Esta es una frase, este no es un argumento, esta es una frase que se utiliza para caracterizar el molinismo, pero creo que nos ayuda a entender cuál es el problema de fondo. Otra forma de expresar el molinismo es la siguiente. Dios está haciendo lo mejor que puede
con las cartas que le tocaron jugar. ¿Ok? Cuando uno está jugando cartas o algún juego de mesa, tienes tu mejor estrategia con las cartas que te tocaron. ¿Quién es el que reparte las cartas? Quien sea que reparte estas cartas, quien sea que determina cuáles son estos universos posibles, tiene más poder y más autoridad que Dios. Esos son parte de los problemas del molinismo. Preguntas hasta aquí. Bien. Correcto. ¿Sí? Sí, solo chequear una cosa que recuerdo haberlo leído en Berkos, pero no estoy seguro si era así, pero entiendo que en la ciencia media Dios conoce a través de la criatura. Sí, y en ese sentido, por eso decíamos que va en contra de su aceidad, porque está dependiendo de la criatura para adquirir ese conocimiento. Ahora, también hay muchas variaciones del molinismo, pero las cosas que hemos visto son las que todos comparten. Pero sí, es cierto. Entonces, creo que las personas que lo han abrazado sobre todo los apologetas, con un buen corazón. Creo que está errado. Y por lo menos ahora saben ustedes por qué. Bien, rápidamente. ¿Cuál es entonces la postura bíblica? Número 1. Las criaturas humanas son responsables. No somos fatalistas. Ezequiel 18:30. No tienen que apuntar esto, pero... O sea, el texto no tiene que apuntar. Ezequiel 18:30. Por tanto, os juzgaré a cada uno según su conducta. Casa de Israel, declara el Señor, Dios. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones para que la iniquidad no sea os causa de ruina. Este versículo resalta la responsabilidad humana de las personas en su conducta y la necesidad de arrepentimiento para evitar juicio. Número 2. Al mismo tiempo, Dios es soberano. Leíamos ya hace unos días Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y entre los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda detener su mano ni decirle qué has hecho. Número 3. Ambas son ciertas al mismo tiempo. La responsabilidad humana y la soberanía divina son ambas ciertas siempre al mismo tiempo. Probablemente están pensando en el texto de Génesis 50:50. Ustedes hicieron esto para mal, pero yo lo hice para bien. Hay otro que muchas veces no consideramos, Filipenses 2:12-13. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación. Responsabilidad humana. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Tenía un profesor que decía, entonces, Pablo, ¿cuál es? ¿Ocupaos o Dios obra? Y la respuesta es sí. La respuesta es sí. Ambas son ciertas al mismo tiempo. Bien. Número 1, criaturas humanas son responsables. Número 2, Dios es soberano. Número 3, ambas son ciertas al mismo tiempo. Número 4, existe una distinción entre responsabilidad y culpabilidad. Existe una distinción entre responsabilidad y culpabilidad. Aquel siervo, dice Lucas 12:47-48, aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía y cometió acciones dignas de azotes, recibirá poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se le demandará,
y al que se le haya confiado más, más se le pedirá. Esta explicación es interesante y cuando yo la aprendí en el seminario cambió mi perspectiva. No se solucionaron todos los misterios divinos, ¿verdad? Pero creo que es bueno tener estas dos categorizaciones, más lo que vamos a ver en el siguiente punto, y con eso vamos a terminar la clase. Responsabilidad no necesariamente es igual a culpabilidad. Generalmente, quien es culpable es responsable. Pero no podemos decir lo mismo de las personas que son responsables. No siempre son culpables. Vamos a poner una analogía, un ejemplo. Voy por la calle manejando, alguien tira un balón, volanteo, atropello a un niño. ¿Fui responsable de ese accidente? Sí. ¿Soy culpable de la muerte del niño? No. Hay una distinción entre responsabilidad y culpabilidad. Eso es más útil cuando hablamos de teodicea, cuando hablamos de el papel del mal dentro de la providencia de Dios. Ver esa distinción es mucho más útil que lo que hemos hablado sobre el molinismo. ¿Cómo? Número 5. Existe una distinción entre causas primarias y secundarias. Génesis 50:20, perdón. Vosotros pensasteis, este es José hablando de sus hermanos, ¿verdad? Vosotros pensasteis en hacerme mal, pero Dios lo hizo para bien, ¿no? Encaminó, entiendo la traducción, pero la palabra es el mismo verbo. Lo hizo para bien, para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Entonces, no solamente es importante distinguir entre causas primarias y secundarias. En ese sentido, Dios decretó que sus hermanos vendieran a José y José sufriera muchísimo a causa de esto. Pero Dios no lo hizo directamente, sino que hubieron causas intermedias, causas secundarias. En este caso, fueron los hermanos los que directamente y sin coerción divina, esto lo van a ver cuando vean antropología, pero con una libertad compatibilista con lo que vemos en la palabra, es decir, con cierto grado de libertad, nadie los obligó, ellos decidieron pecar contra su hermano. Ellos decidieron pecar contra su hermano. Sus intenciones fueron malvadas, pero las intenciones del Dios que obró a través de causas secundarias fueron buenas y perfectas. Y un mejor ejemplo es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Su muerte fue traída a través del Sanedrín, a través de Pilato, corazones malvados. Pero la Biblia también afirma que esta era la voluntad de Dios para la salvación de muchos. Entonces, distinguir entre responsabilidad, culpabilidad, causas primarias y causas secundarias. Bien. Yo sé que hemos avanzado mucho el día de hoy. Y todavía nos falta el día de mañana, Trinidad. Quiero terminar con esto. Parte de lo que he tratado de hacer en esta clase es mostrarle que todas estas cuestiones no se quedan aquí. Decía R.C. Sproul, las ideas tienen consecuencias. Las ideas, las malas ideas, tienen malas consecuencias. Pero también las buenas ideas tienen buenas consecuencias. Si nosotros aprendemos la teología sistemática como deriva de la palabra de Dios, créanme, el Señor va a bendecir sus ministerios. No importa cuánta burla reciban por 6 días, no importa cuánta burla reciban por creer que el Señor tiene un propósito para el mal que vemos y que experimentamos en este mundo. El Señor bendice la fidelidad de sus siervos.
Con eso vamos a orar. Les voy a presentar una sistemática en 2 minutos y son libres. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por que te conocemos a través de ella, gracias porque no nos dejas a nuestras propias ideas y a tratar de resolver quién eres tú, sino que te revelas poderosamente a través de tu palabra, la que creó y la que sostiene el mundo. Te pido que nos sostengas de aquí al día de mañana, que nos volvamos a ver. En Cristo Jesús oramos. Amén. No sé si alguna vez han escuchado hablar sobre la teología sistemática de Gerardus Voss. La teología sistemática de Gerardus Voss no se las puedo mostrar porque la tengo aquí, pero son 5 volúmenes. Esa es la desventaja. Son 5 volúmenes, es bastante cara, pero es extremadamente clara y concisa. Ayer les comentaba que, el martes les comentaba que Turretin, la forma que tiene de discutir los temas es a través de preguntas y respuestas. El problema de Turretin es que tiene una pregunta cortita, da una respuesta generalizada y luego puede irse por 30 páginas hablando sobre eso. Voss es un poquito más llevadero. Otra vez, son 5 volúmenes, pero son 5 volúmenes mucho más fáciles de digerir. Las preguntas son cortas, la mayoría de sus respuestas son bastante sencillas y las nuevas ediciones, que también están en español, Teología Dogmática Reformada de Voss, volúmenes 1 al 5, las nuevas ediciones traen un índice y es muy fácil encontrar la información. Bien, solo sepan que existe, no va a ser pregunta de examen. Muchísimas gracias, nos vemos mañana.